¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Bueno, pues Donald Trump comienza a dar de qué hablar. Bueno, siempre ha dado de qué hablar, pero ahora comienza con bravuconadas, tal vez, con amenazas, tal vez. Hay que minimizarlas, no, para nada, por supuesto. Vamos a ver qué sucede, cierto, pero ya hay que comenzar como sucedió hace unos años, lo comentábamos en otros espacios. Siempre hay que tomar en serio a Donald Trump. Es cierto que ya en el ejercicio del gobierno y dependiendo de cómo te pares tú frente a él, muchas cosas se pueden modificar, pero de entrada no hay que hacer oídos sordos a los pronunciamientos que realiza, ya sea por convicción personal o por quedar bien con sus bases. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump? Bueno, a ver, la nota es esta, la información y luego la opinión. El ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos anunció que desde el 20 de enero, día en que tomará posesión, impondrá un arancel de 25% a México y lo mantendrá hasta que este país frene el paso de drogas y la invasión, así lo dijo, la invasión de migrantes a Estados Unidos. En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que miles de personas están atravesando México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos. Se refirió a la caravana de migrantes que recorre suelo mexicano rumbo a Estados Unidos en un intento de cruzar antes de que Trump asuma la presidencia. Una caravana que viene de México compuesta por miles de personas parece imparable en su intento de atravesar nuestra frontera actualmente abierta, fue lo que dijo. Por ello, advirtió que el 20 de enero, como una de sus muchas primeras órdenes ejecutivas, firmará todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos, así lo escribió, todos los productos que entren a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Explicó que dicho arancel permanecerá en efecto hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan esta invasión a nuestro país. Según Trump, tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema latente desde hace mucho tiempo, por lo presente, por lo que exigimos que utilicen este poder y hasta el momento en que lo hagan es hora de que paguen un precio muy alto. Bueno, obviamente el señor es un hipócrita, así de claro, es un hipócrita, Donald Trump, y finge ser un ignorante. Y ahorita podemos comentar por qué es un hipócrita cuando hablamos de las drogas y por qué es un hipócrita cuando hablamos de los migrantes. Pero hay puntos que me parece que son ya de entrada también importantes que destacar. Tanto Viri Ríos como Mario Campa dan a conocer datos que son muy importantes. En el primer caso, las tarifas de Trump, no, estas tarifas que quiere imponer, pues serían un desastre. Serían un desastre, pero ¿sabe para quién? Para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque causarían una contracción entre -3,6 y -7 puntos a su economía. Agregando deportaciones y otras políticas, la contracción podría llegar a ser de -9,7%. Dos, ¿qué es lo que tiene que hacer México? ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas en dado caso de que esto se confirme? El maestro Campa, ¿qué dice? México tiene que seguir con las alzas al salario mínimo. Tiene que reimpulsar la política industrial. Tiene que reimpulsar la banca de desarrollo. Tiene que buscar alianzas con otras potencias, con potencias intermedias. ¿Por qué? Porque una economía dependiente de las exportaciones es muy vulnerable en un contexto de repliegue de la globalización. Incluso blindar el mercado interno y diversificar reduce la dependencia en los caprichos y amenazas por parte de los Estados Unidos. Fue lo que declaró en su cuenta de X el maestro Mario Campa en torno precisamente a esta postura de Donald Trump que estaría confirmando efectivamente que va para atrás el tema de la globalización. A ver, mire, Trump tiene un historial en los aranceles. Venía agitando el tema desde hace mucho tiempo, hasta que finalmente, por ejemplo, consiguió imponerlos a las importaciones de acero y aluminio de la mayoría de los países en marzo del 2018 y a las importaciones de China en 4 etapas entre 2018 y 2019. También impuso duros aranceles a los paneles solares, a las lavadoras. Los aranceles a los metales fueron recibidos con alegría por los siderúrgicos estadounidenses, pero el resultado pues no se pareció en nada a lo que esperaban Trump y sus partidarios. El empleo, la producción no prosperaron. Es decir, ya lo hizo.
ya aplicó esta guerra de aranceles y fracasó. Y en particular, las medidas contra China, ¿qué cree que provocaron? Pues provocaron que China tomara represalias y golpearon las exportaciones agrícolas estadounidenses. Porque mi gran pregunta es por qué Trump cree o piensa que cuando él aplica un arancel, la otra parte no lo va a hacer. México tiene que aplicarle aranceles y Estados Unidos también asume esa postura. Obviamente no es evidente, hasta el día de hoy continúan las discusiones, fíjese, de quién paga los aranceles. Los seguidores de Trump y el propio Trump, incluso durante la campaña, dicen que los aranceles se cubren a costa de las empresas y de los países exportadores, pero hay muchas opiniones que no van en esa dirección. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de los estudios muestran que afectan a los compradores de bienes importados. Aunque hay cierto, ¿no? Cierto desacuerdo sobre qué parte exacta del aumento de los costos se refleja en precios más altos. Hay un documento, si no mal recuerdo, déjeme citarlo, no es nuevo, es de hace 4 años, es de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que concluye, al igual que, pues, que otros estudios, que los aranceles estadounidenses siguen siendo soportados casi en su totalidad por las empresas y por los consumidores estadounidenses. Recuerdo que hay un artículo de Bloomberg de diciembre del 2019 sobre las secuelas de la guerra comercial con China y que citaba como ejemplo de daños colaterales el caso de Northwest Hardwood, un exportador de madera que sufrió un descenso del 40% de sus pedidos como consecuencia de las represalias de China. La empresa cerró plantas, despidió a trabajadores, los agricultores se vieron afectados obviamente en todos los sentidos. Un año después de que Trump abriera el frente agrícola de la guerra comercial en julio del 2018, un representante del American Farm Bureau Federation le dijo a Hill que habían perdido la gran mayoría de lo que una vez fue un mercado de 24.000 millones de dólares en China. Es decir, les pegó durísimo con Donald Trump, generando muchos de los problemas económicos que acarreó Biden. Los aranceles no lograron, en pocas palabras, no lograron equilibrar el comercio con China, no lograron ni siquiera estimular el empleo en Estados Unidos, que es lo que promete, lo que grita a los cuatro vientos Trump. Desde el 2016, el año antes de que comenzaran las guerras comerciales, hasta que concluyó su gobierno, fueron resultados amargos en ese sentido. El triunfo del candidato republicano marca un quiebre en la política, en las relaciones internacionales, entre bloques, entre países, entre regiones. Eso me queda más que claro. El mundo ya no será igual. Pero también sirve de punto de partida para un acomodamiento de las políticas internas de estos países, incluyendo México y toda América Latina. Lo más esperado refiere a la concreción del discurso proteccionista, que ya lo estamos viendo, con estas medidas arancelarias a los productos de China, grabados con aranceles de hasta 60%. Obviamente, insisto, generando represalias del país asiático. Y ya lo anunció, es algo que va a extender a México con el mencionado 25%, pero que también va a buscar darle tarde que temprano a Honduras. El llamado comercio global va a ser duramente afectado con Trump. Y mucho del discurso político a favor de la globalización entre asimétricos, bueno, perderá mucha fuerza como estrategia de desarrollo mundial. Con China ha sido evidente la captura cada vez mayor de mercados potenciales de productos, pero también de inversión extranjera directa, incluso norteamericana, atraída por la mano de obra barata y seguridad de la inversión. Donald Trump, tal como sucedió en su primer mandato, le apuesta al retorno de las empresas e inversión a los Estados Unidos, que afectaron y siguen afectando las oportunidades de empleo productivo sostenible, aumentando los riesgos de recesión económica y los costos del Estado para garantizar una protección social mínima a sus ciudadanos. Una segunda prioridad, como lo escuchamos, son los migrantes, su estadía ilegal en Estados Unidos. Vienen medidas muy duras para mayores controles en la frontera. Basta ver a quién pusieron al frente, este señor Homan. Avances otra vez en la construcción del muro, según sus palabras. Amenazas, ¿no? Y supuesta terminación de las deportaciones masivas, ¿no? En el caso de México, Guatemala y Honduras. El anuncio de Tom Homan, llamado zar de la frontera, obviamente no presagia nada bueno para los migrantes, incluyendo repetir la separación de los hijos de sus padres, redadas en centros de trabajo para estimular la contratación de ciudadanos norteamericanos, igual el virtual nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado,
un enemigo confeso de América Latina, particularmente de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Brasil, molesto con Xiomara Castro por la denuncia del trato de extradición de narcotraficantes a USA, incómodo con México y la Cuarta Transformación a la que le ha lanzado críticas. Es un personaje muy difícil, Marco Rubio. Ahora, en el caso concreto de nuestro país, la condicionalidad es doble. ¿Por qué? Porque si no cumple, se le ponen aranceles, ¿no? Es decir, te obliga supuestamente a cerrar la frontera, te obliga a combatir la migración como un muro, convierte al país en un muro, y te obliga ahora también a detener el tema del tráfico de las drogas. Si no, hasta 25%, en pocas palabras, ¿no? Ahora, en la Realpolitik, la administración de Donald Trump empezó a construir un muro que divide Estados Unidos de México. Esa es una realidad. No obstante, los éxodos migratorios no pararon por ello. Ahí están los datos. Las deportaciones fueron mayúsculas en el gobierno de Barack Obama en relación con el gobierno de Trump. Es decir, tampoco llevaron a cabo estas deportaciones. Por otra parte, se han suscitado políticas migratorias de legalización de mano de obra calificada, proveniente de los países del continente, pero igual, la migración en la administración de Joe Biden ha estado difícil. Solo pasa hacia Estados Unidos una persona con mucha suerte o con mucha resistencia o quien pague, ¿no? Quien pague a las mafias migratorias tanto de México como de Estados Unidos, porque la mafia migratoria no solamente es el que los pasa, sino el que los recibe. Lo cierto es que Estados Unidos tiene un déficit de mano de obra en sus empresas, eleva el dato, de más de 6 millones de vacantes, sobre todo en lo que es la rama industrial. Y esto ha estado favorecido por la jubilación de la llamada generación boomer, ¿no? Los baby boomer, y al hecho de que los blanquitos, ¿no? que repudian la presencia de inmigrantes hispanos, pues no están dispuestos a realizar esas labores para colmar las expectativas de las empresas. Entonces, al momento que él saque a tantas personas como está amenazando, como ya le dábamos los datos, va a hundir a su economía. Frente a este panorama, si la narrativa del discurso antimigración de Donald Trump no es demagógica y realmente quiere frenar los éxodos masivos de la migración, pues tendría que terminar, ¿sabe con qué? Con los bloqueos en Cuba y Venezuela. Ya de entrada, tendría que terminar con los bloqueos de Cuba y Venezuela. Y sobre todo se vería obligado a dejar que las políticas neoliberales pues se dejen de aplicar en los países de América Latina, para que estos experimenten un auténtico desarrollo humano. Esto que se ve como una salida sencilla, pues yo sé que es una quimera. Ustedes dirán, Jesús, ¿de cuál fumaste? Es un sueño del que un imperio, ¿no? Como el estadounidense, pues no va a renunciar. ¿Por qué? Porque eso es parte de su propia naturaleza económica. Incluso en la víspera de los comicios, yo recuerdo lo que declaró el economista marxista británico Michael Roberts, quien advirtió que para los banqueros, los grandes fondos de inversión, los megamillonarios de las siete magníficas, ¿no? Como se le conoce a este tecnocapitalismo de plataformas, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, pues poco importaba realmente si ganaba Trump o Kamala Harris. Él dijo, ambos candidatos están dedicados al sistema capitalista y a hacer que funcione mejor para los propietarios del capital. Incluso hay una declaración de Larry Fink, quien es el CEO de BlackRock, que ustedes saben que apoyaba a Kamala Harris. BlackRock es el fondo buitre más grande del mundo. Y él afirmó, fíjese lo que son las cosas, él afirmó que con el tiempo, pues no importa, así lo dijo Larry Fink, con el tiempo no importa quién gane. La realidad, ¿no? Las fuerzas endógenas subyacentes de la producción capitalista, la inversión y el beneficio, pues es más poderosa la realidad que cualquier política concreta aplicada por un gobierno de Trump o de Harris. Ambos son buenos para Wall Street y también para las corporaciones dominantes del Estado profundo, para el lobby sionista. Tras el resultado, pues todos ganaron de una u otra manera, pero en particular dos magnates de Silicon Valley, ¿no? Contratistas ambos del Deep State, en particular de los servicios de inteligencia, el caso de Elon Musk, hombre, pues el más rico del planeta, Peter Thiel, ¿no? Quien le puso a Trump como vicepresidente a su delfín o ahijado político, Vance, ese fue él que se lo puso, no fue elección de Trump. Y algunas de las promesas más absurdas de la campaña de Trump provienen precisamente de Elon Musk, que dice saber cómo recortar, por ejemplo, 2.000 millones de dólares del presupuesto federal. Es mucho decir para alguien cuyas empresas dependen tanto de los contratos y de los rescates gubernamentales, ¿eh? Porque mucha gente nos quiere pintar a Musk como un genio.
Sí, será muy talentoso en ciertas cuestiones tecnológicas, pero económicamente ha crecido por los préstamos que le han dado y por los rescates que ha tenido en materia gubernamental. 465 millones de dólares le prestaron a Tesla, ¿no? Porque si no se iba a la quiebra. Así de sencillo. Tesla estaría en la quiebra si no le prestan ese dinero. Las afirmaciones de Musk revelan una ignorancia, pero ignorancia asombrosa tanto en materia económica como política, y son propuestas que representan un recorte de alrededor de una tercera parte de los gastos del gobierno, 8 veces más de lo que estima el organismo de control interno del gobierno, que constituye despilfarro o fraude. Estados Unidos tendría que recortar todo el gasto discrecional, incluso en defensa, en salud, en educación, los departamentos del Tesoro, de Comercio, así como recortar drásticamente la seguridad social Medicare y otros programas bien establecidos y sumamente populares. Desde que Musk se hizo cargo de Twitter, quedó en claro que no es el gran genio en todo, como él cree. Ha convertido a X en una maquinaria de odio, de racismo, las teorías de la conspiración se difunden sin trabas, los insultos, las amenazas apenas se sancionan, y todo ello porque él habla de una libertad de expresión, no, realmente es la cara, ¿no?, del empresariado de derecha. Para concluir, ¿por qué le decían que Trump es un hipócrita, él y las personas que le estén asesorando? El tema de la droga. Él sabe perfectamente quién controla el mercado de la droga. Son ellos, son ellos. Si México deja de mandarle droga como él pide, su propia industria farmacéutica se va a poner de pestañas. Su propio sistema financiero se va a poner de pestañas. Su propia sociedad, que lamentablemente está inmersa en ese mercado de adicciones que ellos mismos, su propio gobierno ha creado para controlarlo socialmente, va a tener una reacción. No con esto estoy justificando el tráfico de drogas. Lo estoy ubicando en la dimensión de responsabilidades. Trump habla, paren completamente el fentanilo. Lo podemos parar cuando quieran. Ajá. Supongamos que México lo para hoy. Va a seguir llegando por el lado de Canadá y el lado de China. Y si no, señor Trump, lo van a producir en su territorio como lo han producido también, aunque no lo quieran reconocer, porque sus industrias farmacéuticas, por el lado oscuro, digámoslo así, del lado ilegal, también lo producen. Entonces no es hipócrita porque eso lo sabe muy bien la DEA y lo sabe muy bien el FBI. Entonces, que no nos venga a decir que México tiene que parar las drogas como si fuera responsabilidad absoluta de nuestro país, porque eso únicamente es perpetuar ese discursito que en México genera muchísima muerte, muchísima violencia, muchísima tristeza, que separa familias, que estigmatiza a pobres, que criminaliza la pobreza, que esclaviza a campesinos, señor Trump. No sea usted hipócrita. Cuando ustedes son el problema en el tema de las drogas, ¿de verdad quiere parar las drogas? Es muy fácil, señor Trump. Dígale a la DEA y a la CIA que dejen de estar financiando los cárteles mexicanos. Dígale a la CIA que deje de estarlos armando. Así de sencillo. Desaparézcalos de un plumazo, como Ken Salazar desapareció al cártel de Sinaloa. Y va a ver cómo. Sí se puede. Si ustedes realmente quisieran hacerlo, pero no quieren hacerlo porque los necesitan, porque son su creación, a la que nos han llevado a los mexicanos entre las patas, pero son su creación. Por lo tanto, ¿quieren pararlos? Acaben con su monstruito, pero por supuesto que no pueden, porque entonces no van a tener un pretexto para andar interviniendo en todo. Es un hipócrita en migración, porque si la gente se va de sus países, particularmente de Cuba y Venezuela, es por el bloqueo que ustedes han impuesto, señor Trump. Si la gente se va de Honduras, se va de Nicaragua, se va de Guatemala, ajá, es por la violencia que azota estos lugares debido al crimen organizado que ustedes patrocinan. Es por la falta de empleos de un sistema financiero que está hecho para fortalecer una oligarquía y explotar hasta la saciedad a una clase trabajadora. Entonces, si la gente se va para allá, no es porque quiera, es porque creen o piensan que les va a ir un poco mejor de donde están. ¿Quiere parar la migración? Deje de estar imponiendo políticas neoliberales. Deje de estarse metiendo en el manejo económico de los países. Saque a su país. Dígale a su secretario de Estado, al señor Marco Rubio, que no se meta, que cada país determine económicamente lo que va a hacer y va a ver cómo se para también el tema de la migración. ¿Quiere parar la migración? No sea hipócrita. Dígale a las grandes empresas que tiene ahí metidas en su país de las fortunas grandotas que financiaron su campaña o algunas que son sus rivales, a ver si tiene los tamaños de enfrentárseles. Dígale que dejen de contratar migrantes explotándolos laboralmente, porque son felices contratando migrantes.
porque saben que no tienen que pagarles lo mismo y no tienen que darle los mismos derechos laborales que a los sindicatos. Ponga orden donde debe y deje de estar de bravucón. En el caso concreto de México, tiene que prepararse para este tipo de acciones, sean o no una realidad. México tiene, como bien dice el maestro Campa, diversificar su economía y fortalecer el mercado interno y la banca de desarrollo. Tiene que llevar a cabo acciones que permitan precisamente generar inversión en nuestro país por la valía propia de nuestro país, generar incluso tecnología y diversificar. Porque qué padre que Estados Unidos y Canadá dicen, nadie haga, a ver, no te juntes con los chinos, pero ellos están infestados con China, endeudados con China, metidos con China por todos lados. Lo que no quieren es que México se desarrolle. Y eso es algo que, perdón, no puede permitir el gobierno mexicano. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, ya lo saben, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, compártanlo y si son tan amables, apoyarnos ahí en las cuentas de Ban Bajío o bien suscribiéndose a Patreon. Yo soy Jesús Escobar Tobar, 21:30. Héctor Alejandro Quintanar está con nosotros hablando de esta oposición perdida en el desierto. Yo por lo pronto les agradezco. Gracias. Muy, pero muy buenas noches. Por cierto que después tenemos el debate que quiso ocultar mi ley con este Gustavo Petro y por ahí hay otra información que también vamos a subir. Gracias.